En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Ana María Correal, de la Universidad de Zaragoza, nos muestra avances de su trabajo en la realización de un libro de texto destinado a primer curso de educación primaria. Como mencionó Carmen, pues trabajamos en el mismo proyecto. Pues yo voy a hablar sobre el sentido de la medida y el sentido espacial, que son las unidades que construyen. Entonces, pues así como a grandes rasgos serán tres cosas las que trabaje dentro de esta presentación. Como introducción, contar un poco que el proceso pues era cuatro partes que están acá detalladas. Pues nuestra primera parte era hacer la parte de la documentación teórica, que en este caso pues nos brindaron sí, quien estaba presentando el proyecto desde el comienzo para saber qué era lo que teníamos que hacer y enfocado en qué autores también íbamos a trabajar. Como segunda parte, la elaboración de actividades a partir de como unas actividades más grandes. Nosotros lo que hacíamos era cosas más detalladas que se pudieran plasmar en un libro para primero de primaria. Como tercera cosa hacían una revisión, que siempre, digamos que habían muchas revisiones, no solamente con quienes estaban orientando el proyecto, sino que se enviaron a otras personas que hacen parte del grupo de investigación, y ellos pues también nos hacían correcciones y sugerencias que se tenían presentes a la hora de corregir las unidades. Y pues por último, lo que llamamos las versiones finales, que de paso todavía están en construcción casi todas. Ahora voy a hablar de lo que se hizo para el sentido de la medida, ¿sí? Estos fueron algunos de los autores que utilizamos. Didáctica de la medida en primaria es un documento de la Universidad de Extremadura que tenía varias sugerencias didácticas sobre cómo llevar la medida al aula de clase en primero. Chamorro y Belmonte, que tienen pues un libro sobre medida y nos orientaron digamos que la mayoría del proceso que queríamos llevar dentro del libro, y pues el currículo que pues recogía muchos de estos autores y muchas actividades que implementamos dentro del libro también. Quiero aclarar que para todas las unidades que se construyeron en sentido de la medida se utilizó, digamos que la misma estructura. Entonces, nosotros construimos longitud, masa, capacidad y tiempo. Tenemos también algo del valor monetario, pero pues sabemos que no está en el sentido de la medida, entonces por eso no lo voy a mencionar en esta parte. Tenemos que trabajamos con la consideración y la percepción de la magnitud, la conservación de la magnitud, la ordenación de la misma, y por último la relación entre la magnitud y el número pues, asociado a la cantidad de. Como por cuestiones de tipo voy a mostrarles algunas actividades correspondientes por ejemplo, a la ordenación con respecto a una magnitud dada. Esta es la actividad que se muestra en el libro, eso es lo que ven los estudiantes. En esta actividad es una actividad de la unidad de longitud. Previamente han trabajado con el anexo del libro, que es una cinta que no tiene ninguna medida en específico, solamente es una cinta de papel, y les pedimos que se organicen en grupos de 5 personas y cada uno ponga su palmo en el papel y con un color marquen la cantidad de longitud que tienen en su palmo. De allí les pedimos que hagan comparaciones estableciendo cuál es el color que utilizaron en el palmo más largo, en el palmo más corto e incluso en los palmos que no son ni el más largo ni el más corto, como digamos que las longitudes intermedias de estas dos. Entonces este es un ejemplo que utilizamos, por ejemplo, en la parte de longitud. Asimismo, trabajamos la comparación perceptiva directa, o sea, pedirle a los estudiantes que nos digan como los atributos que eran medibles en los objetos.
Entonces, solo por la observación de alguno de ellos, pues que nos dijeran que era alto, o que era bajo, que era largo, corto, este tipo de cosas. Ya para procesos de medir por el desplazamiento de los objetos, entonces por comparación directa o con una comparación con objeto intermedio, que es la que voy a contarles, o sea, compartirles la que está en el libro. Y es que les decimos que alguien ha pisado el libro y que sus huellas quedaron ahí marcadas, y que usen el instrumento que tienen, que es la misma cinta con la que han venido trabajando, y van a decirnos cuál de las dos huellas es la más larga y cuál es la más ancha. Y para esto, pues, lo que pretendemos es que los estudiantes cojan su papel, tomen la medida y marquen y trasladen esa medida. Es importante mencionarles que las dos huellas están en páginas diferentes, o sea, no están las dos en la misma hoja, ¿sí? Entonces, así, de alguna manera hay que trasladar la medida para que puedan tomar la decisión de más largo o de más ancho, y que puedan hacer la marca como les pedimos ahí, en azul y en rojo, que en últimas terminamos un poco universalizando esto de tener que poner colores, porque como no escriben mucho, necesitábamos de alguna manera como saber que están entendiendo lo que están, el proceso de medición que están haciendo. La operatividad de la propiedad transitiva. Cuando sabemos que un objeto es más pesado que otro, y si ese es más pesado que otro, entonces el primero es más pesado que el último. Y por último trabajamos con unidades. En este caso hablo de convencionales y no convencionales, entendiendo que la única unidad convencional realmente en primero de primaria las damos es como para que el estudiante conozca que existe, sepa que existe una medida que digamos que se institucionaliza, más no ahondamos en el uso como tal de esa unidad. Con unidades no convencionales sí trabajamos varias cosas, como por ejemplo este ejercicio donde les pedimos que con policubos equilibren la balanza y pues que nos den los pesos de los objetos que están ahí, que son propios de su entorno, porque pues es el rotulador, el bolígrafo, la goma, cosas con las que ellos están interactuando todo. Esta misma actividad les permite, después tiene una serie de preguntas donde hacemos comparaciones entre lo que pesa más, lo que es más pesado, lo que es más ligero y ese tipo de cosas, que les permite establecer, por ejemplo, que si el rotulador es más pesado que el lápiz y el lápiz es más pesado que la goma, entonces el rotulador es más pesado que la goma. Esto en cuanto al sentido de la medida, ¿sí? Ahora voy a pasar a la parte de sentido espacial. Aquí pues están los autores que usamos, los niveles de Van Gil, algunas cosas que encontramos en Alsina, las páginas de Enrich que nos brindaron algunas herramientas para poder de alguna manera acondicionar algunas actividades que estaban allí, que respondían a cosas que queríamos plasmar en el libro. Y el currículo también. Bueno, aquí quiero contarles que voy a enfocarme más en las actividades que llevamos al colegio. Fuimos a un centro de educación infantil y primaria y llevamos estas actividades que correspondían a la primera parte del sentido espacial. Iniciamos con objetos tridimensionales, partimos de ahí. Llevamos al colegio latas y cajas de productos que los niños vieran en el supermercado y que fueran familiares para ellos. Y empezamos como a preguntarles cosas que ellos pues de infantil ya sabían, como qué forma tenían sus caras o que si rodaban o no rodaban esos objetos y este tipo de cosas. En esa primera parte descubrimos que apenas sacamos un prisma, todos dijeron que eso era un rectángulo, y que apenas sacamos un cilindro, todos se quedaban mirando y decían,
es que es un círculo, pero no es un círculo. Entonces ellos no tenían una relación de que las cosas en 3 dimensiones pues tuvieran otro nombre y de paso se representaran de otra manera. Esta actividad como tal, que se llama huellas en papel, era para pedirles a ellos que con la lata que tenían marcaran las huellas para saber qué huellas dejaban esos sólidos al hacer la marcación en el papel. Y por ejemplo, estas fueron algunas de las cosas que ellos hicieron. Estas son las marcas de la lata y al otro lado era de un cubo que tenían. Ellos cuando hacen estas marcas, pues después de esto pues les hacemos estas preguntas. Entonces, ¿qué forma tienen las huellas? Entonces pues obviamente algunos marcaron rectángulo y círculo y cosas así, que si eran todas iguales. Para el caso de los prismas, y diferenciar en un momento que les contamos que eran los prismas y que después les contábamos que había un prisma especial que se llamaba cubo y que tenía unas características especiales que les contamos por medio de una actividad. Entonces estas son cosas que encontramos interesantes al estar allá, porque cuando hicimos la actividad de los prismas, la puerta del aula estaba abierta. Entonces uno de los niños se paró y dijo, es que la puerta es un prisma. Siendo que la relación de ellos siempre era que la puerta no era rectángulo. Entonces encontramos ahí que de alguna manera la actividad había permitido que ellos como que aclararan esto y que conocieran aparte de eso un nuevo vocabulario matemático que no era conocido para ellos. También dijeron cosas como que la clase era un prisma, que en el fondo ni siquiera nos había ocurrido a nosotros hasta que el niño nos lo dijo, y nosotros como que bueno, pues ni se nos ocurrió a nosotros, pero pues a él sí. En el caso de la lata y los cilindros, había cilindros que tenían pues muy poca altura, entonces digamos que uno no se imaginó que ellos fueran a pensar que era un cilindro, entonces encontraron el reloj de pared y dijeron que era un cilindro también. Entonces esa parte, digamos que estuvo bastante bien con ellos, porque digamos que nos dijeron cosas muy enriquecedoras en cuanto a la actividad. Para terminar esa actividad queríamos como actividad como final que ellos diferenciaran cuándo era un poliedro y cuándo era un cuerpo redondo. Entonces terminamos pues utilizando lo mismo que habíamos venido trabajando, que era cuando las caras eran planas y cuando eran curvas, que lo habíamos trabajado en la primera parte y lo retomamos aquí. Y pues si eran curvas entonces rodaban y entonces le llamábamos cuerpos redondos. Ese tipo de cosas fueron cosas que trabajamos con esta última actividad. Después de esto teníamos una actividad para llevar a los niños un poco a conjeturar, a trabajar esa competencia. Y pues es que teníamos una bolsa oscura que tenía por dentro sólidos que ellos no habían visto en primera instancia. Teníamos un cono, no lo conocían. Entonces está el niño sentado, aquí tengo una foto de una chica. Ella está ahí sentada y tiene la mano dentro de su bolsa y ella les está diciendo a los que están afuera que esto tiene una punta o que tiene una cara plana, que tiene una cara curva. Importante en esta actividad que los niños, a pesar de que íbamos de un miércoles a un lunes y habían pasado muchos días, ellos le preguntaron en esta actividad, ¿tiene caras curvas o tiene caras planas? Entonces uno dice, bueno, ya maneja el vocabulario matemático que uno esperaba que fuera propio de su actividad, ¿sí? Hacen preguntas como esto y aquí pues dentro de la actividad se pretende también tratar de enseñarles a ellos un nuevo vocabulario matemático, como que ya la punta pues no le voy a llamar punta, sino le llamo vértice, la unión de sus caras planas pues son aristas, y enriquecer un poco esa construcción de ese vocabulario matemático, ¿sí? Esto es como las cosas que entregaban al final los niños. Esto es lo que nos entregaban después de terminar y de reconocer cuál era la figura que tenían. Nosotros éramos los que les contábamos cómo se llamaba la figura que estaban utilizando. Usamos un cono, una pirámide y por último un prisma.
importante mencionar que pues ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacían ellos para decir qué figura era si ellos no saben qué es un cono, qué es un prisma? Pues encima del escritorio del profesor teníamos una pirámide, un cono, un prisma y una esfera, para que de alguna manera nos dijeran como que es este o es este, y pudieran identificar qué era lo que había dentro de la bolsa. Y pues al final por eso les pedíamos que sacaran el objeto de la bolsa y miraran si coincidían con la elección que como grupo realmente en su discusión habían decidido que esta fue nuestra última actividad. La dejamos así, a pesar de que tiene unas correcciones, pero pues queremos mostrarla como realmente la habíamos llevado al colegio, ¿sí? Entonces, les entregamos a los niños 8 bolitas de plastilina y les entregamos las pajitas cortadas y listas. En un sobre le entregamos a cada uno y les pedíamos que hicieran esa construcción que estaba en la imagen, ¿sí? Inclusive las llevamos así a color y todo para que vieran como la diferencia entre las pajitas y esto. Y después les preguntábamos que cuántas aristas contaste, que cuántos vértices, porque aprovechábamos el vocabulario que habíamos introducido en la clase anterior de la figura en la bolsa, ¿sí? Estas son como las cosas que ellos hacían. Esas fueron como las imágenes que quedaron. Por ejemplo, esta niña está contando para poder anotar en los vértices. Estaba contando para poder rellenar su respuesta de cuántos vértices tenía su figura. Eso era para la primera parte. En una segunda parte les dejamos todo el material que tienen ahí, pero les pedimos que construyeran una pirámide. No dimos más indicaciones, sino solamente que construyeran una pirámide con los materiales que estaban ahí. En un momento, yo tuve la intención de mostrarles la pirámide para que vieran cómo era, pero después me dice Alberto, no, que no vean la pirámide, a ver qué hacen. Entonces encontramos, por ejemplo, esta chica ahí está construyendo su pirámide. Ahí está haciendo como el trabajo que estamos como viendo mientras estamos ahí. Y al final encontramos esto encima de las mesas, ¿no? Entonces encontrábamos, por ejemplo, que ellos, todo lo que tuviera un triángulo lo asociaban con una pirámide. Entonces aprovechamos como un poco eso que pasó ahí, pues para contarles que eran pirámides que tenían bases cuadradas y otras que tenían bases triangulares y que los dos eran un prisma que tenía una base triangular. Y realmente no pudimos avanzar más porque terminamos las sesiones, pero pues hubiéramos podido hacer muchas otras cosas a partir de esa imagen, porque fue construcción de ellos mismos, e incluso en un momento ellos mismos se miraban y decían, uy, pero no, como que no es una pirámide. No estaban seguros por qué no era, pero sabían que no era una pirámide. Bueno, entonces esto con lo que hicimos en el centro. Y a raíz de una revisión que tuvimos ayer de la parte de los itinerarios, decidimos aprovechar el seminario para traer unos ejercicios que tenemos y tomar como una decisión sobre cómo sería la manera más apropiada de dejarlo en el libro, ¿sí? Esto tiene que ver sobre todo con itinerarios y movimientos. Entonces, nosotros en nuestra propuesta lo que tenemos es los movimientos en las flechas verdes y en las rojas asociados, ¿sí? O sea, no tenemos como el asunto robótico de solamente girar sobre el eje y estas cosas, sino, pues decíamos, en la vida real, cuando tú vas en un coche, ¿qué haces? Pues está en movimiento y giras. O si vas caminando,
usualmente estás caminando y vas girando, no llegas y te volteas y caminas. Entonces, como que por eso lo teníamos asociado al movimiento, ¿sí? Entonces, mostramos como ese ejemplo que está ahí. Le pedimos al niño que nos diga cuáles son los movimientos que tiene que hacer para poder parquear ese coche, ¿sí? Ese es el ejemplo que nosotros damos. Esto es lo que les pedimos que hagan, ¿sí? Dentro de nuestro replanteamiento vamos a hacerlos un poco más pequeños para que no quepan exactamente las flechas en los espacios, sino que tengan que replicarlo en la parte de abajo como un itinerario como está acá, ¿sí? O sea, que no lo puedan poner encima del tablero, sino que nos pongan ahí los movimientos que necesitan hacer, ¿sí? Pero nuestro revisor nos mencionaba algo de una tesis donde nos decía, no, mire que hay otra tesis que dirigió Pablo, donde hacen un trabajo también con primera y pues no asocian el giro a una traslación, digámoslo, asociada, sino solamente ahí en el mismo eje. Entonces estamos nosotros ahí como con nuestra discusión de cuál sería la manera más apropiada de dejar ese ejercicio para primero. Sí, claro, todas las sugerencias, comentarios serán bienvenidos.